Ahí Ok, está, ya se abrió. qué bueno. ¿Ya pudo abrirlo? Ok. Sí, Si gustan, pueden seguir con el documento que está adjunto. Y quiero darles una pequeña introducción acerca del pensamiento, acerca de la homosexualidad y las personas que vienen buscando ayuda, inclusive en la iglesia. Tal vez si todos pueden mutear el sonido, si pueden apagar el sonido para tener esto bien limpiecito. Eh, Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esto. La homosexualidad en la iglesia. ¿Cómo debemos tratar a los homosexuales que llegan a nuestras iglesias y sus movimientos sociales que nos enfrentan? Esta semana, un chico que está en un curso de Instituto Bíblico conmigo me dice, apenas se abra esto después del virus, que vamos a poder tener cultos a partir del 28 de junio. Tengo un compañero de trabajo que es gay, que vive con su pareja. Los dos han tenido hambre espiritual. Me están preguntando mucho y dice que cuando se abra esto, él quiere ir con su pareja a la iglesia. ¿Usted cree que en la iglesia nueva que ustedes están plantando, que se llama Emaús, usted cree que ellos puedan llegar los dos? Entonces, la pregunta grande que está sobre la mesa es, ¿qué vamos a hacer, digamos, con una pareja como esa? Con un chico de la iglesia que llega y nos dice, pastor, tengo una preguntita. Mira, yo estoy luchando con estos sentimientos. Siento atracción por personas del mismo sexo. ¿Qué hago? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me dice? Históricamente, en la iglesia en América Latina, la respuesta ha sido, eso es pecado y no se hace, y punto. Y inclusive a veces decimos cosas tan feas desde el púlpito que una persona luchando con esos sentimientos que esté presente ya no vuelve más. Tenemos que tener una mejor respuesta que solamente eso es pecado. Y yo les mandé un documento, la posición de las asambleas de Dios oficial de Estados Unidos en español, de por qué es pecado, pero también pastoralmente qué hacer. Tienen también un documento de un libro que se llama Las 10 plagas de la cibergeneración. Es el capítulo acerca de la homosexualidad. Ese es un gran documento que nos ayuda a entender pastoralmente, psicológicamente, qué está pasando. Pero en esta charla queremos resumir algunas de las cosas que aprendemos de ahí y de otros lugares acerca de la homosexualidad y cómo responder en la iglesia. Entonces, primeramente, vamos a definir términos. Vamos a hablar de orientación y después vamos a hablar de acción o actividad homosexual en sí. Entonces, primeramente, la orientación homosexual. En el mundo secular, casi siempre definen a la homosexualidad en términos de orientación. Entonces sería por aquí. La definición secular sería la homosexualidad se refiere a una orientación sexual en el cual una persona tiene un interés sexual en los del mismo sexo biológico. Están definiendo la identidad por los sentimientos. ¿Ok? Entonces hay una fuente ahí esa definición y créanlo, en todas partes, si usted ha tenido pensamientos, sentimientos, atracción, aunque sea una vez en la vida, usted es homosexual y te quieren etiquetar de homosexual. Ahora, cuando estamos hablando en la iglesia y hablando de pecado, un discurso bíblico del pecado, de la homosexualidad, debería enfocarse en el acto homosexual. Vamos a definir ese término. Un acto homosexual es uno diseñado para producir orgasmo sexual entre miembros del mismo sexo. Puede ser sexo oral, anal, lo que sea, pero estamos hablando de un acto para producir orgasmo. Un homosexual, en este caso, es un hombre o una mujer quien participa
en actos homosexuales. No solamente orientación o sentimientos. Estamos hablando de ahora actos. Ahora, hay un gran debate en el mundo entre los que tienen nuestro punto de vista y cosmovisión cristiano y los de afuera, de cuántas personas efectivamente son homosexuales. Depende mucho de cómo se define la homosexualidad. En 1948, imagínense, hace un montón de años, un reporte que se llama el reporte Kinsey definió la homosexualidad en una escala de 1 a 7. Los 1 son exclusivamente heterosexuales, o sea, cero atracción gay, nunca les ha pasado por la cabeza mirar a una persona del mismo sexo con interés. Los 7 son exclusivamente homosexuales y entre los dos hay muchos niveles variables de bisexualidad, ¿ok? Entonces, imagínense un chico de 14 años que de pronto él ve un modelo en televisión masculino y de pronto ve músculos, ve un cuerpo bien definido y le pasa por la cabeza una atracción a eso. Posiblemente se asuste, piense, uy, ¿qué acabo de sentir? Y tal vez eso es totalmente normal en el proceso de crecimiento para los chicos, pero tal vez eso le califica como un 1.5. Le pasó por la cabeza una atracción en ese momento. Más al centro sería personas que inclusive han coqueteado con otras personas del mismo sexo, como que han tenido tal vez citas o interés romántico, se han enamorado, han tenido sentimientos y hasta aquí que ya tienen parejas, están haciendo actos sexuales, están viviendo en un estilo de vida totalmente gay. Entonces tenemos niveles. La mayoría de las encuestas de personas mayores de edad dicen que entre 2 y 5% de los hombres y 1 a 2% de las mujeres son exclusivamente homosexuales, aquí, de este lado. Otra vez, dependiendo de su definición, cómo uno define la homosexualidad. Pero los activistas homosexuales insisten que entre 5 y 10% de los hombres son homosexuales, pero usan una de esas definiciones que incluyen otros niveles de orientación y actividad bisexual. Entonces, si en algún momento usted ha tenido pensamientos o ha tenido ese coqueteo o cualquier cosa, ya lo tachan de homosexual, entonces dicen, no, 5 a 10% de los hombres son homosexuales, cuando en realidad que han actuado, que han tomado acción sobre la orientación o los actos homosexuales es entre 2 y 5%. ¿Están entendiendo la diferencia de perspectiva? Porque si algo pertenece a 2% de los hombres, pero están diciendo que son 10%, es 5 veces más común en esta definición que en esta. Entonces, tenemos que estar muy anuentes a cómo se definen estas palabras. Ok, entonces, Mansell Pattinson es un sociólogo que hizo un estudio bastante completo y me gusta esto. Esto para mí es muy útil. De 7 tipos de homosexualidad. El primero es homosexualidad experimental. Algunos adolescentes experimentan con actividad erótica con los dos géneros, normalmente aterrizando en heterosexualidad exclusiva. O sea, les pasa por la cabeza, andan con un amiguito un rato, 2 chicas de pronto andan juntas y tienen pensamientos de, uy, seríamos pareja. Y después, no, nada que ver. Y aterrizan en heterosexualidad exclusiva. Les pasó por la cabeza. Experimental, homosexualidad experimental, número 1. Número 2, pánico homosexual. Un joven se asusta cuando tiene una excitación sexual al ver una persona desnuda del mismo sexo. No representa impulsos homosexuales, pero excitación sexual con el cuerpo humano
en general, ¿verdad? Cuando uno es adolescente, hay muchas cosas que están cambiando en el cuerpo, hay hormonas que se mueven por todas partes y de pronto si un chico dice, ¿por qué tuve una excitación sexual por ver a una persona del mismo sexo? ¿Qué pasa? Y se asusta. ¿Okay? Pánico homosexual número 2. Homosexualidad situacional. ¿Ok? Esto es comportamiento homosexual cuando relaciones heterosexuales no están disponibles. Por ejemplo, en las cárceles. En las cárceles se da mucho actividad homosexual, pero porque son abusos de poder, son relaciones para imponer autoridad sobre otros donde hay actividad homosexual en ese caso. Homosexualidad reactiva. ¿Qué es esto? Involucra temor de encuentros heterosexuales, aunque estos se prefieran, y se escogen los homosexuales porque se perciben como menos amenazantes. Una chica que haya sido violada en una cita romántica con un chico, la violaron. Entonces ella de pronto se asusta de los hombres, ella tiene temor de encuentros con otros hombres, entonces se refugia en amistades con otras chicas que se vuelven románticas. Entonces es una homosexualidad reactiva. Hay una categoría que es interesante, homosexualidad por papel social. Entonces Pattinson cita la cultura de una tribu en Nueva Guinea, donde los hombres jóvenes de 8 a 22 años tienen que jugar un papel homosexual y después se casan y permanecen heterosexuales. En el Imperio Romano se daba mucho que los jóvenes que los traían a trabajar en las casas de las personas ricas, de pronto tenían que ofrecer servicios sexuales a los adultos, pero muy posiblemente se iban a casar en algún momento y tenían su vida normal de pareja heterosexual. Homosexualidad obligatoria. Ok, esto es ese sentimiento de una orientación homosexual tan fuerte que algunas personas sienten como una necesidad interna. Pueden tener excelentes relaciones sociales con miembros del sexo opuesto. Muy normal que un hombre con una orientación fuerte homosexual tenga muchas amigas, mujeres, normal, pero él no siente atracción sexual por ellas. Pattinson sugiere que este patrón describe la mayoría de los homosexuales practicantes. Sencillamente ellos en su corazón no sienten nada sexual, atracción por el sexo opuesto y lo sienten por el mismo sexo. Y está la homosexualidad preferencial. No sienten que es una obligación interna, tienen preferencia. Ocurre con los que sienten atracción bisexual hacia personas de los dos sexos y prefieren las experiencias homosexuales. Hay personas que por su sistema de valores, por su sistema de pensamiento, cualquiera de los dos. Prefieren uno, pero cualquiera de los dos van de las dos formas. Ok. Estamos, voy a prender aquí la camarita un momentito. Estamos entendiendo más o menos como niveles diferentes de homosexualidad. Hay muchas situaciones diferentes, muchos factores diferentes, situaciones sociales, situaciones culturales diferentes. Entonces, te marca diferentes tipos de homosexualidad. Ok, voy a poner esto abajito otra vez. Ahora, hablemos de influencias biológicas. Vamos a hablar de influencias biológicas, lo que viene adentro. ¿Qué parte de esto ya lo trae una persona? Vamos a hablar de diferentes tipos de influencias. Entonces, primeramente, la influencia biológica. Las teorías biológicas de la homosexualidad apuntan a diferencias genéticas, exposición prenatal a niveles atípicas de hormonas sexuales y diferencias en la estructura cerebral. Ok, entonces, genética. Algunos han dicho, no, tiene que haber un gen gay. Eso nunca se ha encontrado. Pero posiblemente
hay diferencias en la cantidad de testosterona, por ejemplo, que los hombres que tienen tendencias a ser más homosexuales o tendencias a ser muy hombres de pelo en pecho. Posiblemente haya niveles diferentes de hormonas, que eso produce reacciones diferentes. Tal vez los que son luchadores y peleones y iracundos y los que prefieren tal vez artes o músicas o son más suavecitos o más tímidos. Eso sí es genético. Diferencias en la estructura cerebral no lo han encontrado, pero hay diferentes teorías. Entonces, interesante. En un estudio de gemelos idénticos, cuando uno de los dos es homosexual, en un 66% de los casos, el otro gemelo también. Pero en un 34% no lo era. O sea, tienen exactamente la misma genética. Uno de los chicos es homosexual y a veces el otro sí y a veces el otro no. O sea que eso nos indica que no es obligatoriamente biológico. Mi genética, mi biología no me va a obligar a ser homosexual. Entonces, es un factor entre varios. Cuando eran gemelos fraternales, ya no idénticos, pero mellizos, ¿verdad? No idénticos, fraternales, y uno era homosexual, solamente un 30% de sus hermanos también eran homosexuales. Entonces, ahí cuando no tenían biología idéntica, muchísimo menos. Por estos números hay algún elemento biológico, pero hay mucha influencia ambiental también. Entonces, vamos a hablar de 5 áreas que son causas. ¿Qué causa que una persona termine en un estilo de vida homosexual? Podemos hablar de estas influencias biológicas. Entonces, tal vez hormonas diferentes, tal vez una persona más tranquila, tal vez haya como una tendencia familiar hacia ser personas de carácter suavecito, tímidos, algunas cosas de esas. Eh, Muchas veces, número 2, muchas veces hay problemas familiares, falta de apego con el pariente del mismo sexo. Entonces, muy común que alguien que sea homosexual como adulto haya tenido problemas de apego con su papá, tal vez nunca estuvo, tal vez los golpeó, tal vez los abusó sexualmente, tal vez un tío o personas en la familia lo abusaron sexualmente, tal vez hay conflictos fuertes con su papá y el papá al fin dice, usted váyase de mi casa y hay todo un mundo de conflictos, muchas veces problemas fuertes de apego con el padre del mismo sexo y mucho apego con el pariente del otro sexo. Número 3, en muchos casos hay abuso cuando son muy pequeños, abuso temprano. Estaba comentando en clase el otro día, un chico de nuestro ministerio de hijos de pastores, alguien se metió a la casa pastoral y lo violó cuando estaba chiquito, abusó de él y el muchacho, eso le tiró un switch. No sé si ya había alguna propensidad biológica, genética dentro de él, tal vez era más artista, más no sé, pero eso lo tiró en una dirección fatal. Hay factores sociales. En un ambiente donde hay mucha cultura gay en una ciudad, por ejemplo, la ciudad donde yo estudié, Minneapolis, que casualmente es donde fue el asesinato de George Floyd de esta semana y donde empezaron todos los problemas. La ciudad donde yo estudié, de donde somos nosotros, tenía la segunda, cuando yo estaba en la universidad del Instituto Bíblico, tenía la segunda población gay más grande del país después de San Francisco. Había mucha cultura en las secundarias, yo tenía muchos amigos que se metieron en música, en drama, hacer obras de teatro,
y muchos de los profesores y muchos de los que apoyaban eran gay, movían, impulsaban a los muchachos en esa dirección. Cuando hay muchos factores sociales que abren puertas y dan opciones para un joven, muy fácilmente se integra a un movimiento social, a grupos sociales, hacen amigos, van a los lugares donde esa gente va, van a los bares gay, van a los desfiles de orgullo gay y de pronto se identifican socialmente con un movimiento, con un grupo de personas, aceptan de una vez al chico que llega, no, usted es gay como nosotros, usted se puede comportar con nosotros, le enseñan a hablar de esa forma suavecita, amanerada, los chicos ven la forma en que se visten, la forma en que se mueven, a dónde van, qué hacen, y ahora con redes sociales se meten a grupos y chats y sitios y ya el mismo Facebook ya identifica personas que se identifican como gay y les mandan promociones de grupos gay y todo porque pagan para eso. O sea, que cuando un chico empieza a meter el pie en esa sociedad, ¡fum!, rapidito lo abren y lo meten. Entonces los factores sociales son muy fuertes. Y por otra parte, hay una naturaleza adictiva. Hay ciertas personas que por su naturaleza, cuando se meten en algo peligroso, cuando se meten en algo emocionante, cuando se meten en alguna actividad sexual, juegos de azar, drogas, alcoholismo, eh, depresión, enfermedad mental, tienen una naturaleza adictiva y se vuelven adictos a esas experiencias. El cerebro, cuando usted tiene una experiencia impactante, tira una hormona que se llama dopamina y te dice, wow, eso fue buenísimo. Entonces, los chicos que juegan videojuegos, cada vez que ganan en un nivel y suben al nivel siguiente, cada vez que logran ganarle al juego, de pronto hay un tiro de dopamina en su cerebro diciendo, ganaste, tú eres un ganador. Entonces, eso puede alimentar, si uno ya tiene una tendencia adictiva, de pronto eso puede crecer con las experiencias homosexuales y de pronto la persona está full metido. Y hay una cierta parte de la población gay que tienen cientos de parejas sexuales por año. Van a los bares gay y los lugares donde ellos se congregan y pueden tener en una noche varias personas, tienen relación con ellos. Es impresionante. Cuando estalló el asunto de SIDA, en la ciudad donde yo estaba estudiando, era durante esa época, fue una explosión y muchísima gente enferma porque estaban teniendo muchas relaciones sin protección. Y inclusive algunos amigos míos que estaban en el instituto bíblico, de pronto les llamó la atención ese mundo y cuando salieron del instituto se metieron a ese mundo. Entonces es una cosa tan triste, pero entre la apertura social de esas sociedades y la naturaleza adictiva de algunas personas los van metiendo. Entonces, vamos a ver aquí, la doctora Melody Palm es una profesora del Seminario de Asambleas de Dios en Springfield, donde yo hice mi doctorado, y ella ofrece 10 puntos clave cuando viene a hablar con nosotros una persona homosexual, que está en orientación homosexual, que ha estado viviendo la vida homosexual. Esto nos pasó cuando yo estaba pastoreando jóvenes mayores antes de venir como misionero a Costa Rica. Estábamos con jóvenes mayores en la ciudad de Minneapolis y en un momento en el grupo, entre 40 o 50 que eran parte del grupo, habían 6 hombres que estaban en diferentes etapas de tratar de salir de esa vida gay. Algunos venían con las uñas pintadas y toda la cosa. Un muchacho nos contaba cómo él se vendía en la calle, sus servicios se las vendía en la calle. Eh, un amigo mío del Instituto Bíblico que se fue por 2 años, full vida gay, vino a la iglesia y dice, John,
vengo sucio, vengo mal, pero yo quiero servir al Señor otra vez. Entonces ahí, ¿cómo es? ¿Qué tenemos que tener en nuestra cabeza? Cuando llega alguien de esa vida y quiere empezar a conectarse con Dios. Entonces tenemos 10 puntos clave cuando vamos a aconsejar y ayudar a una persona que ha estado en esa vida o con esos sentimientos homosexuales. Número 1, las causas de la homosexualidad son variadas, son complejas y no las entendemos al 100%. Entonces no vamos a poder decir, venga, vamos a orar por usted, vamos a echarle el demonio de la homosexualidad y usted va a estar libre. No, no es tan fácil. Tampoco es tan fácil si un hombre que es heterosexual, pero es un perro y es un adicto al sexo y anda detrás de todas las faldas y va con prostitutas y ahí está con pornografía y todo un mundo sexual. Hay muchas personas así también. Y ellos han creado una vida a través de muchos años de patrones enfermos y de pecado y de abrir puertas y establecer hábitos. Durante muchos años han desarrollado ese patrón. Tuvimos una experiencia interesante. Cuando yo estaba de pastor de jóvenes mayores, vino un chico, este chico que yo les dije que había estado en la pura calle homosexual por 2 años. A la misma vez había otro muchacho que tenía varios años de ser un adicto sexual, pero con mujeres. Pero exactamente lo mismo, solamente que uno era con hombres y uno era con mujeres, pero los dos eran perros. Y, y tenían adicción sexual fuerte los dos. Entonces ellos empezaron un proceso, los metimos con el Ministerio Éxodo Internacional. Y los dos terminaron viviendo, siendo compañeros de apartamento, alquilaron un apartamento juntos porque se podían apoyar, se podían entender, aunque uno tenía tendencias de una forma y el otro de otra forma. Los dos reconocieron que eran pecados, que eran adicciones que ellos tenían y tenían que vencerlos. Entonces ahí fue súper interesante ver a Craig y a Greg, tenían nombres muy parecidos también, que se podían apoyar en eso. Entonces, las causas son muchas. No podemos con una sola oración pensar que eso ya se acabó. No, alguien viene a hablar, pero hay que darles acompañamiento. Número 2, la orientación homosexual es diferente del comportamiento o el acto sexual. Vamos a dividir las dos cosas. Mi amigo Greg, que vino a conversar conmigo después de haber estado en la calle en el mundo gay, él dice, yo no anticipo nunca sentir atracción por mujeres porque nunca lo he sentido y no me imagino sentir eso. Pero sí quiero vivir con un corazón limpio delante del Señor. Yo quiero servir a Dios con mi vida. Yo quiero amar a Dios. Yo quiero integrarme a este grupo. Yo quiero servir con ustedes. Entonces, él, por la definición de afuera, él sigue siendo homosexual porque tiene la orientación. Pero él dice, no, yo soy un hombre de Dios. Casualmente resulta que no tengo atracción a las mujeres, pero yo voy a vivir una vida celibata para el Señor. Entonces, la orientación es diferente del comportamiento. Número 3, la sexualidad se convierte en una parte importante de la identidad de la persona. No solamente es un acto. Un amigo de nosotros aquí en Costa Rica, él es psicólogo y pastor también. Y él dice, cuando los chicos llegan, quieren servir al Señor, se convierten, quieren servir al Señor, pero tienen están enculturados, están aculturalizados, están metidos en la cultura gay y caminan así, ¿verdad? Y se mueven las caderitas. Y Dan dice, vas a tener que reaprender a caminar. Entonces él los pone a caminar y dice, no mueva la cadera así. Camine recto, así como hombre, camine recto. Y tiene que literalmente enseñarles, ok, ahora vamos a trabajar su forma de hablar. No es así, no, hable así, hable bien, hable como un hombre, baje la voz. No tiene que hacer la voz así, no, baje la voz,
No haga las heces así. Vamos a hablar bien clarito, así, ok, como un hombre, muy bien. Él tiene que entrenarlos porque aprendieron una forma amanerada de hacer las cosas y había que reentrenarlos para ser socializados como personas normales heterosexuales. Ok. Número 4. Aún los que dicen haber salido del estilo de vida homosexual muchas veces luchan con la atracción a los del mismo sexo y posiblemente nunca reporten ser heterosexuales. Mi amigo que vino después de haber estado en la vida gay, 10 años después de que nosotros no fuéramos, él fue testigo en una reunión nacional de los pastores de la iglesia luterana, porque él después se metió a una iglesia carismática luterana y él sirvió ahí muchos años. No como pastor, pero como parte del ministerio con los jóvenes mayores y los solteros. Y él dio su testimonio en una reunión nacional de pastores y eran miles de personas presentes porque estaban haciendo una votación, una elección sobre si iban a aceptar pastores gay, pastores homosexuales. Y él dice, solo por tener orientación no significa que uno no pueda vivir una vida santa delante del Señor. Yo soy un comprobante de que uno puede vivir su vida para Dios sin vivir en los actos homosexuales que son pecado. Fue impactante, no funcionó, igual eligieron aceptar los pastores gay, pero él estuvo presente y esa ha sido su experiencia de vida, mi amigo Greg. Número 5, el matrimonio no cura la homosexualidad. Posiblemente empeore la lucha. Si una persona de verdad tiene en su mente que no siente atracción por el sexo opuesto, posiblemente el matrimonio no le vaya a curar nada. Posiblemente sea peor. Número 6, cuál es la meta entonces? La heterosexualidad no es la meta. Inclusive hay historias tan feas de padres que llevan a sus hijos a ver prostitutas para tener sexo con ellas para ver si algo se les despierta. Eso es horrible, eso es peor, ¿verdad? Entonces la heterosexualidad no es la meta, sino el corazón puro, la pureza sexual y ser conformado a la imagen de Cristo. Número 7, todas las personas tienen una necesidad profunda de amor incondicional. Demuestra aprecio positivo e incondicional por la persona. Cuando nosotros estábamos trabajando con jóvenes mayores y entraban al estudio bíblico los chicos que venían luchando con estas cosas, lo primero que todos decidimos hacer era cuando esos muchachos entran, los hombres iban a darles un buen abrazo de hombres. Abrazo fuerte, abrazo de amor, abrazo de acompañamiento, que nosotros somos tus amigos. Y muchos nunca en la vida, ni una vez en la vida, habían recibido un abrazo de un hombre que no tuviera intención sexual. Entonces, cuando llegan estas personas, entran a nuestros lugares, uno tal vez se eche para atrás, uy, no quiero contaminarme. No, necesitan amor incondicional. Podemos demostrar aprecio positivo, incondicional, amistad, compromiso con ellos. Número 8. Ya estoy sintiendo que algunos se ponen nerviosos con eso. Número 8. Aceptar a una persona así, ¿cómo está? No implica que uno aprueba de su pecado. Deje que Dios separe el pecado del pecador. Ame a la persona. Vea, Jennifer, mi esposa, cuando estábamos allá en Estados, ella enseñó escuela pública y tenía un compañero gay que tenía su pareja y se contagió con SIDA. Y ella vio cómo su compañero Scott se iba poniendo más flaco y más flaco y más flaco. Y al fin tuvimos una fiesta de despedida cuando él ya no pudo seguir enseñando y poco después murió. Y cuando hicimos la fiesta, yo acompañé a mi esposa a la fiesta para el compañero, lo abrazamos, lo apoyamos, lo llamábamos en su casa y al fin cuando se murió fuimos al funeral. Y
Y nosotros sabíamos que apoyarlo a él por ser compañero y por ser amigo no era lo mismo que decir que estábamos a favor de su pecado. Pero era importante y él nos agradeció diciendo, ustedes son los primeros cristianos evangélicos que yo conozco que me han amado. Número 9, comunique calor humano y compasión para la persona que está en la lucha. Sea genuino, sea empático, sea respetuoso. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás hoy? Si ellos tienen tendencia de meterse a ver pornografía homosexual, ayúdales en el proceso. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás protegiendo tu mente? Venga a mi casa a comer, ya cuando otra vez se pueda comer en la casa de la gente, ¿verdad? Sea genuino, sea empático, apoye, sea respetuoso, pero diga, yo sé que Dios quiere que usted sea un hombre de Dios, igual que yo tengo que ser un hombre de Dios, y es una lucha para todos. Vamos a ver qué es lo que hace Dios. Y la convicción del Espíritu Santo produce arrepentimiento, renunciación, redirección y reparación. El Espíritu Santo hace la obra. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo trae convicción de pecado y trae cambio. Entonces tenemos que tener fe, tenemos que acompañarlos, tenemos que abrazar, tenemos que apoyar, tenemos que ponerlos en sus zapatos. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Qué sufrieron? ¿Qué han sufrido? ¿En qué se han metido? ¿Dónde están metidos? ¿Qué puertas han abierto? ¿Qué puertas tienen que cerrar? ¿Qué puertas pueden cerrar? Entonces, en vez de regañar, en vez de echar demonios, en vez de hablar feo, hacer chistes de gays y lo demás, eh, nosotros como personas de Dios podemos acompañarlos y amarlos para que Dios haga la obra en la vida de ellos. Entonces, hasta ahí llegamos con esta pequeña enseñanza. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo lo ven? Podemos conversar ahora ya. La grabación, más bien voy a apagar la grabación porque ahí lo podemos dejar. Muchas gracias por acompañarnos en esta grabación.